Hola, hola, ¿cómo están? Hoy, como todos los lunes, vuelvo con Haz tu parte, este programita para hablar de las cosas buenas y también de las tareas que tenemos por hacer. Haz tu parte. La semana pasada estuve hablando sobre las montañas y he recibido algunos comentarios que seguramente los voy a hacer partícipe de ustedes entre un momento. Pero hoy quiero hablar del mar y del niño. Del mar, del niño y de lo mucho que podemos hacer para menguar un poco los golpes de este fenómeno tan adverso que está maltratando a la vida silvestre de esta bahía y de otras bahías. Yo me muevo por todo el litoral, ustedes saben, hace un par de días estuve en Cangrejo, aquí en Punta Hermosa, hablando de este tema con Aldo Espinosa, un amigo de toda la vida que espero me esté escuchando. Y la semana antepasada estuve en Paracas, donde me encontré con Yuri Hooker y le hice algunas preguntas muy de relancina sobre esto, ¿no? Y hace un par de meses estuve también en la maravillosa península de Bayoar, ahí en Illescas, caracho, impresionante, viendo esos piqueros de patas azules que dicen hoy se han ido al norte porque la perturbación en la frecuencia de temperatura habitual los ha golpeado tremendamente. Es un hecho. Aquí normalmente hay 120 o 130 pelícanos, viven en una isla que hay acá frente al Club Náutico de San Martín, donde estoy, pero han sido golpeados tremendamente y han logrado sobrevivir cerca de 90 de ellos, o tal vez 100, gracias al cuidado o atención de las señoras del mercado y de vecinas de la Ribera Sur, que les dan comida. Están alimentando como si fueran perritos o gatitos domésticos a estas aves que se reúnen en mancha. Pelícanos, gaviotas, zarcillos, la rosterna inca, un gaviotín negro con un penacho blanco de múltiples colores rojos y amarillos en el pico y cara, que ustedes conocen también, hambrientos, muriéndose, ¿no? Es decir, hay una mortandad tremenda, ¿no? Alguien ha dicho en la mañana, y lo estaba leyendo, que en el 2021, creo, por acá tengo la cifra, la población estimada de aves en el Perú era de 3,5 millones, muchísimo menos que la data que había antes, donde habían 40 millones o más, ¿no? Yo que he leído mucho a los viajeros del siglo XIX, ellos comentan que eran tantas las gaviotas, tantas los guanayes, tantos los piqueros y los pelícanos, que a veces no se podía ver el horizonte, estaba ennegrecido, ¿no? Ahora se supone quedan 300,000. Qué bestia, ¿no? O sea, están sumamente golpeadas. Por acá tengo el gato, no quiero fallar. Es tremendo, ¿no? La reducción en la población de aves es terrorífica. Ya lo vi. Quedan 500,000 aproximadamente aves. En este severo niño, tan brutal como el del 1925 o tal vez del 83, van a quedar mucho menos. Se supone, dice Nature, una revista científica, que es el niño el que viene el más brutal de los últimos 150 años. Y que para el caso peruano, lo están comentando los amigos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, quizás 9 millones de personas en la costa peruana y también en las sierras, porque el fenómeno es un fenómeno en todo el territorio insular, continental y terrestre, van a estar afectadas, ¿no? Es tremendo. Pero no quiero ser pesimista, quiero ser más bien optimista. ¿Qué tenemos que hacer? No voy a decir, no hay que darle de comida a los pobres pájaros. De hecho, eso es lo que ha dicho la ciencia, para evitar esto de la zoonosis, es decir, la transmisión de enfermedades de los animales hacia los humanos y también viceversa, ¿no? Pero sobre todo la zoonosis es esta que dicen produjo el COVID, ¿no? Está, digamos, entre comillas, censurado, es censurable. Pero ¿qué hacer frente a la bondad humana, no? En Hilo, en Chimbote, en Paita, en todas partes, en Pucusana, la gente se reúne para darle de comer a los animales. Y acá también incluyo a los lobos marinos que están muriendo, han muerto miles en Paracas, ¿no? La cosa es terrorífica, ¿no? Pero ¿qué hacer? Susana Cárdenas, que de esto sabe mucho, porque conduce hace buenos años Punta San Juan, una estación biológica del más alto nivel en Marcona, a pocos kilómetros, poquísimos kilómetros de la ciudad de Marcona, la capital del hierro peruano. Ella dice que hay dos cosas que se pueden hacer. Una, que no depende de nosotros, sino de las regulaciones ministeriales, reducir la cuota de pesca de anchoveta, que es el
la base de la cadena trófica que alimenta las demás especies de las que estamos viendo ahora sufrir. Eso ya se ha producido porque finalmente la temporada ha sido suspendida porque las anchovetas o se han sumergido hacia profundidades a las que no llegan las embarcaciones o se han ido al sur buscando aguas frías, ¿no? El Niño es finalmente eso, ¿no? La irrupción de aguas cálidas a la zona bañada por la corriente peruana o de Humboldt, que es de aguas frías, y la inacción del afloramiento marino, que es lo que produce la riqueza particular de nuestro mar, ¿no? Son dos fenómenos que golpean mucho, ¿no? Por un lado, el calentamiento, y por otro lado, el impedimento del ascenso, de las aguas profundas hacia la superficie, ¿no? Catastrófico. Esa es la primera solución a la vista, ¿no? Es decir, dejar de pescar tanta anchoveta, ¿no? Y la segunda solución, que es en la que los quiero involucrar a ustedes, en cangrejo, en pisco, en chimbote, en pucusana, en San Bartolo, aquí en esta playa maravillosa, es la de crear zonas de reserva, reservas marinas. ¿Ah? Espacios donde se regula la pesca o se prohíbe en algunos casos. Y la otra solución, decía la científica, la especialista en oceanografía, Susana Cárdenas, del Centro de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, es crear áreas de protección, reservas. Espacios en que de mutuo acuerdo los actores deciden cuidar la vida natural. Porque como dicen los que saben, y está totalmente documentado, esto no es ciencia ficción, es ciencia, los espacios marinos son mucho más resilientes que los espacios, por poner algún ejemplo, amazónicos, ¿no? Un bosque amazónico se destruye y en 500 años logrará tener una estatura similar o parecida a la que tuvo. Es así. Los procesos de regeneración son más complicados que en el mar. Un océano lo dejamos de perturbar 3, 4 años y mejora sustantivamente, se reconvierte, vuelve a ser el que fue. Y ejemplos de eso miles, ¿no? Ustedes lo han visto, yo también durante la pandemia, ¿no? Nos retiramos y los océanos empezaron a llenarse de vida. Especies que antes no aparecían porque estaban o escondidas o no estaban simplemente, volvieron a aparecer llenándonos de vida, ¿no? Tremendo. Es decir, esta bahía, que otrora cuando mi padre venía a pescar por aquí en el Club Náutico de San Bartolo, estaba llena de peces. Y yo recuerdo de niño haber visto los enjambres, las miríadas de peces en esta bahía riquísima que hoy está bastante golpeada, ¿no? Pero en el Niño esta bahía se recuperó y nuevamente aparecieron las conchas de abanico y nuevamente aparecieron algunas almejitas, ¿no? Y volvieron las tortugas y la población de nutria siguió actuando, ¿no? Los pelícanos renovaron su batir de alas y la vida volvió a ser la vida de siempre, ¿no? Años de para, años de cuidado, regeneración natural, ¿no? Entonces Susana dice, hay que crear reservas. Las reservas son los espacios en los que cuando pase el Niño, que va a pasar, no nos queda ninguna duda, las especies vuelven a regenerarse, ¿no? Los especímenes que se quedaron por ahí, cuidados, resguardados, protegidos, van a tonificar nuevamente los espacios que fueron depredados o sufrieron severamente los golpes del Niño. La ciencia lo ha dicho, ¿no? Yo he leído nuevamente un lindo artículo de Jacques Lo, de San Bartolo, periodista ambiental, hoy en la Universidad Católica, donde entrevistando a Enric Sala, un oceanógrafo catalán que ha estudiado y ha trabajado en este tema, en la recuperación de espacios marinos, citándolos dice, tenemos pruebas en todo el mundo, dice Sala, de que cuando se crean zonas de veda, se permite que las especies se recuperen y así ayudan a repoblar el resto del océano. De tal forma que si nosotros creamos reservas en todo el litoral, ahorita, en estos años duros, vamos a tener la certeza y la seguridad de que estos espacios se van a recuperar. Ahora, lo lamentable de esto, queridos amigos, y aquí lo pongo yo a su discusión y a ver qué hacemos, es que la legislación peruana no tiene dentro de sí este estatus como un estatus conveniente para proteger. No existe. Lo más cercano a esto
son las áreas naturales protegidas, las ANPs, gigantescos territorios en el continente y sobre todo en el mar, o mejor dicho, en el mar y sobre todo en el continente, son protegidos por el Estado como un guardián tutelar, ¿no? De hecho, como ustedes saben, ya tenemos varias ANPs, ¿no? La más antigua de todas es Paracas, que tiene un litoral costero y marítimo, ¿no? Pero se han creado otras, ¿no? Por acá tengo yo los datos, como siempre me estoy copiando de mí mismo, ¿no? Tenemos la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que reúne a una serie dispersa de islas, islotes y puntas guaneras. También está San Fernando, para nosotros los de viajeros, un lugar especial porque contribuimos con nuestra lucha y nuestra mirada crítica y optimista a protegerla. Es una reserva nacional inmensa, linda, en Marcona. También está la dorsal de Nazca y antes, o después creo, sí, después el Mar de Grau. Poquito. Entre todas suman el 8% del territorio marítimo. Cuando la normatividad, Montreal, una reunión donde los científicos hicieron que los estados asumieran vinculantemente algunas decisiones, se ha recomendado que hacia el 2030 tendríamos que tener el 30% del mar y del continente bajo una protección. El Perú tiene solamente el 8%. Tenía el 1%, pero como se creó el área dorsal de Nazca, hemos llegado a 8%. Costa Rica tiene 30%. Colombia tiene el 30% de sus océanos, bajo protección. Chile el 43%. Panamá, un territorio igual de grande en el mar que en tierra firme. Y hay países como Estados Unidos, Alemania, Australia, que nos llevan muchísimo más la delantera, ¿no? Es decir, el mundo está caminando en la protección de los océanos. Aquí tenemos el 8%, poquito. Pero si pudiéramos en cada una de las bahías armar una reserva marina, este porcentaje crecería. Lo que pasa, y ahí quiero llegar, es que no existe una legislación que nos permita hacer eso. Yo estaba revisando ahora un documento técnico que se llama Guía de Modalidades de Conservación de la Diversidad Biológica fuera de las áreas naturales protegidas, del MINAM, Ministerio del Ambiente 2020, y no hay una categoría específica. Yo pensé que podían ser las áreas de conservación ambiental que los municipios pueden generar, pero no, solamente pueden generar en territorio continental. También pensé en las ACP, áreas de conservación privada, pero claro, no puede haber un área de conservación privada en un territorio público, y el mar es público, ¿no? O sea, un ACP puede haber en un territorio privado, clarísimo. Pero buscando encuentro que podría ser un paisaje cultural. Miren la figura. Un paisaje cultural es precisamente eso, un espacio del territorio marino o continental que ha sido cuidado por comunidades para aprovechar su biodiversidad y paisajes ricos. Eso tenemos que crear acá. Si en esta bahía, o en Cangrejo, o en Pucusana, los que vivimos cerca, nos ponemos las pilas, podríamos, de facto, generar un espacio como este. O sea, una reserva marina, cuyo estatus no existe, apoyándonos en este articulado de creación de un paisaje cultural. Que ya se han creado, sobre todo en las sierras del Perú, para preservar andenes y cultivos tradicionales vinculados a la siembra y cosecha. Eso es lo que yo planteo. Tratar de crear un montón de reservas cuidadas por nosotros, gestionados por nosotros, porque no solamente estaríamos contribuyendo a que la vida se renueve, sino a organizar su uso, que es de lo que hablé la semana pasada cuando comenté el tema de las montañas. Somos tantos y tampoco nos autorregulamos que utilizamos los espacios de todos de manera abusiva y los destruimos. Entonces esta bahía a veces está superpoblada de gente, gozando de la libertad y de la vida, ¿no? Pero generando caos a veces y problemas porque son espacios pequeños, ¿no? Y por ahí una moto acuática o por ahí una cantidad de paddles podrían perjudicar la tranquilidad de los que estamos nadando, ¿no? Pero yo no digo que hay que prohibir el uso, sino hay que normar, cuidar, normar, reglamentar, vigilar
hacer que esto sea gestionado de manera apropiada, lo que llaman gobernanza, ¿no? Aquí en esta bahía, por ejemplo, y ojalá me escuchen los sanbartolinos, si nos ponemos de acuerdo, los vecinos de la ribera, los pescadores que aman este mar y lo utilizan, el Club Náutico de San Bartolo, los deportistas que hacen pádel, surf, los pescadores aficionados, los interesados en el municipio, y ponemos normas, podríamos hacer que este lugar otra vez se llene de pulpos que no hay, de almejas que ya no hay, otra vez vuelvan las conchas de abanico, y las pobres gaviotas y los pobres pelícanos que están soportando a duras penas esta temporada que se prolongará hasta el 2027 van a tener más posibilidades de sobrevivir y de alegrarnos la vida. Porque las señoras del mercado, ellas sí están haciendo lo que yo les digo deberíamos hacer todos, ¿no? Si en Cangrejo, en Pucusana, en Chilca, la gente se organiza mejor de lo que se está organizando ahora, podríamos crear reservas marinas, espacios ecosistémicos donde nosotros los gestionamos. El Estado nos da el visto bueno y nosotros, cuando entendemos, hacemos bien las cosas. Claro, claro que sí. A eso hay que ir, al hecho de poder entre todos, en cada una de las bahías, en cada una de las zonas como esta, generar gobernanza ambiental y hacer que otra vez la vida vuelva y tengamos este lujo, ¿no? Vivir junto al mar es una maravilla. Lima es una de las pocas ciudades del mundo que vive junto al mar, pero vive junto al mar de espaldas al mar. Yo que he vuelto aquí a las raíces de mi niñez, donde veraneaba y ahora veraneo e invierno aquí, la paso genial, ¿no? Tengo aire fresco, tengo vida sana y tengo este espectáculo de la naturaleza, ¿no? Pero creo que se agota. Es lamentablemente finito, no es infinito. Tenemos que cuidarlo, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí para conversar pronto, ¿no? Porque ahora ha sido, creo yo, una conversa un poco apurada, ¿no? Y entreverada y loca, porque todavía no tengo mucha claridad. Quiero cuidar, sí. Quiero organizar a mis amigos o ser parte de una organización mayor, pero no sé cómo, ¿no? Estoy seguro que Andrea Domínguez, que vive acá, que es una abogada ambiental, o Bruno Monteferri, que está aquí nomás cerquita en Santa Rosa, y tantos amigos que tengo aquí vinculados al mar, se pueden poner las pilas y darnos algunos consejos, ¿no? Que terminen por cuidar esto y volverlo un lugar para siempre, ¿no? Y poder proteger mejor a las especies. Porque fíjense, ¿no? Aquí vivimos del mar. El mar, como lo decía un candidato que se está presentando a las elecciones municipales, es nuestro activo fundamental. Aquí los chicos hacen surfing, aquí los chicos pescan, la gente nada, y muchísimos peruanos viven del espectáculo que produce este ecosistema visual, histórico, fundamental. Vienen a solazarse, ¿no? Y las piezas que construyen este intangible son piezas que se van gastando, ¿no? Se van perdiendo. La vida silvestre se va deteriorando, ¿no? Y el avistamiento de aves se va a convertir en los tiempos que vienen en una fundamental actividad humana, ¿no? Como ya está ocurriendo con las ballenas y como ocurre también con algunas aves del continente, ¿no? Entonces no podemos desperdiciar ese valor, no podemos desperdiciar lo que tenemos, que ciertamente ha disminuido, pero todavía está vital. Así que los dejo ahí. Me importa hablar de esto más adelante, voy a seguir investigando, ¿no? Y voy a seguir motivando a quienes me escuchan aquí en San Bartolo, en esta caletita al borde del océano, a meterse en este problema. Nosotros en Viajeros, por nuestra parte, con Diego Lucero y con Pablo Merino, estamos planteando, vamos a lanzar la idea próximamente, un viaje durante 4 meses por la costa peruana para ir midiendo cómo el niño nos va golpeando, pero también ir midiendo cómo el niño va generando respuestas positivas de la gente. ¿Ah? ¿Qué les parece? Ver los efectos, pero sobre todo ver la reacción, porque la reacción va a ser buena, la reacción va a ser generosa, la gente tiene pilas, falta un poco de información, falta un poco de liderazgo, falta un poco de locura, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Viajeros, la revista Viajeros, el grupo Viajeros, quiere contribuir un poco a eso. Vamos a lanzar una iniciativa que pretende vigilar, cuidar el mar de todos. Y esta podría ser una pepa de esa campaña, ¿no? Empezar a hablar en las caletas, en los puertos, en los balnearios, en las localidades pesqueras, ahí donde vamos, de esta posibilidad. De no depender del Estado para cuidar lo que es de todos, sino cuidarlo nosotros. Y ojalá que los parlamentarios encuentren las herramientas que nos permitan
que haya efectivamente un estatus para las reservas marinas, ¿no? No solamente para las del área nacional, las inmensas, Paracas, Mar de Grau, San Fernando, Nazca, no, para las pequeñas. Imagínense, Reserva Marina Bahía Sur de San Bartolo, Reserva Marina Cangrejo, en Punta Hermosa, Reserva Marina Atenas, en no sé a dónde, Paracas, ahí donde está Veró, Lucho Veró. Qué chévere, ¿no? Se puede. Vamos a seguir soñando. Hay que hacerlo pronto. Ahí nos vemos. Linda semana para todos. Cuídense mucho. A seguir gozando.